Gracias una vez más por estar ahí, seguir ahí. Bendito sea Dios que nos permite compartir estos días. Quisiera esta tarde dedicarla a la Virgen María. Es casi como un instinto católico que no podemos dejar de tocar la reflexión sobre María, porque además se presta para todo lo que estamos haciendo y más si estamos hablando de la vocación, de la misión, pues ella es central en eso para nosotros, modelo también, modelo de la Iglesia en la escucha, modelo de la Iglesia en la respuesta. Y por ahí atravesó con todo su poder esa misión de Dios, que es su Hijo. De modo que teníamos que detenernos a pensarlo, ya el tiempo es escaso y entonces lo que nos queda mañana, pues quisiera reflexionar un poco en un ejemplo del Nuevo Testamento después de María, el apóstol Pablo, y entonces que ya nos metamos en lo que son las actitudes y procesos de la inculturación y del anuncio del Evangelio y otros elementos e irlo aterrizando todo para el cierre el viernes. El tiempo vuela. Nada más por decir alguna cosa antes que se me vaya a olvidar, porque hoy decidimos hacer eso a nivel parroquial. Estamos recogiendo los números de teléfonos de todos nuestros feligreses, los que ya tenemos, y invitando a la gente en las misas transmitidas para que podamos hacer un saludo y una oración, si acaso, lo que sea que se disponga, con cada feligres si es posible, empezando por los más necesitados, los que no tienen internet. Estoy pidiéndole a los que sí se han enterado, pues que me puedan hacer llegar esos números. Y se los comparto porque fue algo que se nos ocurrió. Vamos a ir más directo a conversar con nuestra gente. Qué bonito sería si en los espacios parroquiales pudiésemos en este tiempo hablar con cada uno de nuestros feligreses, aunque sea un ratito, rezar, dar un saludo, sonreír por el teléfono, hacernos sentir hermanos y hermanas cercanos de alguna manera. De modo que les comparto eso porque pues lo estamos viviendo aquí justo a partir de hoy, y queremos como que aprovechar el Día de las Madres para enfatizar en eso y que sea un regalo de fraternidad a nivel de nuestra comunidad. Puede ser una excelente misión breve de contacto, de superar barreras. Pues entonces, pensando así que podamos dedicar esta hora a la reflexión junto con la Virgen María, invoquémosla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santa, te pedimos que escuches los ruegos de tu Iglesia, de tus hijos e hijas, y que nos presentes a Jesús, que intercedas por nosotros para tener un corazón como el tuyo, abierto totalmente a la palabra, y que pueda esa palabra hacerse vida en nosotros y podamos cantar las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros también. Condúcenos hacia Jesús, condúcenos hacia la santidad, ayúdanos a asumir la cruz como tú lo hiciste, enséñanos tus caminos para ser fieles al Señor. Gracias por ser nuestra Madre. Derrama una bendición especial sobre esta comunidad que quiere ser fiel a la misión y quiere corresponder al llamado. Que como tú lo hiciste, puedan todos estos hermanos y hermanas también sentir la alegría de decirle que sí al Señor y ver esos frutos, porque has hecho obras grandes también en nosotros. Gracias, Madre nuestra, te pedimos que por tu intercesión se puedan lograr estas cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Justamente entonces escuchemos una canción de invocación a la Virgen que tiene muchos detalles muy lindos para que podamos entonces ir preparándonos a esta reflexión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llamas
tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Muy bien, buenas tardes. Qué hermoso, y pidamos por María entonces que podamos llegar al encuentro pleno con Jesús. Hablemos de María entonces, siguiendo el Evangelio de Lucas, ese primer capítulo, que dice en el verso 26 en adelante: a los 6 meses de la anterior anunciación, la que se le hizo a Zacarías en el templo, hay que decir un poquito sobre esto, por eso puse esa cuña ahí, a los 6 meses de la primera anunciación, hay 2 anunciaciones en ese primer capítulo, con el mismo arcángel Gabriel, que da el mismo mensaje. A Zacarías le anuncia que va a tener un hijo, a María le anuncia que va a tener un hijo. Pero hay una gran diferencia, empiezan ahí las diferencias. Uno es a un sacerdote en el templo que había estado toda la vida pidiendo tener hijos, así que eso él lo esperaba. Otra es a María en su casa, una mujer, una laica en su casa, que no esperaba tener hijos en ese momento.
Y aquel que sí esperaba y lo pedía, cuando se lo anuncia el arcángel, no lo cree. Y esta, que no lo esperaba y le sorprende, pues dice, hágase en mí. Ahí está la gran diferencia. Lucas quiere establecer de entrada en ese primer capítulo con estas dos anunciaciones por el mismo arcángel, que el sistema institucionalizado, religioso del templo, ya no daba más. Que el Señor quería empezar un Nuevo Testamento y que lo iba a hacer con los pobres, en las casas, con una mujer, una laica, no con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que lo iba a hacer en la sencillez y en la fidelidad, que el sistema complicaba la misma fe. Y en vez de llevarnos a creer, pues los hacía dudar. Así que hay todo un planteamiento muy fuerte de cuestionamiento de la validez del sistema religioso judaico en aquel momento. Y entonces, a los 6 meses de esa primera anunciación a Zacarías, envía Dios el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate es la primera palabra del Nuevo Testamento. Es lo que quiere decir la buena noticia, la noticia de la alegría. Así que el Nuevo Testamento se abre con un anuncio de gozo. Toda misión es un anuncio de alegría. En los Hechos de los Apóstoles se dice que por donde pasaban los apóstoles la ciudad se llenaba de alegría. De modo que no puede haber misión sin gozo. Eso no quiere decir que no va a haber dificultades y que no va a haber cruces, lo vamos a ver dentro de poco. A María le pasó. Pero atraviesa un gozo por dentro y por debajo y por todas partes lo que hacemos. Es una cosa que me gusta insistir, que me ha impresionado del Papa Francisco. A Papa Francisco le ha tocado guiar la Iglesia en uno de los momentos más complicados de su historia. Heredó toda la recua de escándalos de pederastia que por poco arrasan con la Iglesia, que es probable que fuera la razón del cansancio del Papa Benedicto. Y a Francisco le toca hacer eso, asumir una cosa tan dolorosa, tan vergonzosa, con la cual nos han acallado, que ha hecho quebrar diócesis, congregaciones, que ha hecho huir gente de los ámbitos eclesiásticos, que ha estremecido la Iglesia. Y el Papa todo lo que ha hecho es decirnos, vamos a atravesar esta crisis con gozo. Y así los documentos que ha escrito, el Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, el Amoris Laetitia, la alegría del amor, la alegría de la santidad, el Gaudete. Entonces es meter por todos lados la fuerza de la alegría, que como he dicho en otras ocasiones, me impresiona de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un poder dentro del gozo en el Espíritu Santo que nos permite enfrentar lo que sea, que es lo que hace que los cristianos cantemos incluso en los funerales. Enfrentamos la adversidad con el gozo del Espíritu. Y así empieza el anuncio a María, alégrate, llena de gracia. Y la razón es que el Señor está contigo. He ido subrayando de nuevo, como hice en la anterior presentación, unas palabritas, unas frases, porque me parecen clave para mí, al menos. El Señor está contigo. Esa frase, está contigo, nos acompaña desde el primer momento, desde allá de Abraham y de Moisés. Yo estaré contigo. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, el que estoy, estaré contigo. De modo que el Señor se le revela a María como una presencia de seguridad que es la fuente de nuestro gozo. Nosotros quizás no veamos otras cosas, no veamos éxitos o frutos, pero sí sabremos que el Señor está. Y esa es la fuente, esa es la razón de nuestro gozo. Ante estas palabras María se perturbó, la llaman llena de gracia. Eso no se había oído. En el Nuevo Testamento esa frase solo se le aplica a María aquí
y en una ocasión Pablo se la aplica a la iglesia, que es llena de gracia, la que es aritomene. Entonces es una frase impresionante, a la que no le cabe más la gracia, la que está plena de Dios. María se perturba y se pregunta qué podría significar ese saludo en boca de un ángel. No tengas miedo, María, has hallado gracia ante Dios, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Al final de esa primera intervención del ángel está anunciándose el reino de Dios. El tema del reino es un tema fundamental en toda la Biblia. La misión es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios se creía en el Antiguo Testamento, en muchos grupos, en la mayoría de la gente, que era una situación política en donde se iba a lograr la independencia de Israel. Recuerden que Israel fue invadido por los egipcios, los asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. Los grandes imperios de la antigüedad del Medio Oriente, todos pasaron por allí y todos tuvieron su tajada. Así que el pueblo de Israel, sobreviviendo milagrosa y heroicamente a todo eso, entendió que el Mesías, cuando llegara a instaurar su reino, era porque los iba a liberar de tanta opresión. Así que una de las condiciones del reino era la liberación de Israel, liberación política de la opresión extranjera. Eso era concomitante con el reino que esperaban. Y entonces el Mesías, que iba a ser ese nuevo rey ungido que ellos esperaban, entonces iba a ser el liberador por excelencia, pero además iba a ser santo, entonces no iba a tener los defectos que tuvieron todas esas listas de reyes que se mencionan en el Antiguo Testamento, pecaminosos e incluso algunos corruptos e injustos. Pues el Mesías iba a ser distinto, iba a ser un Dios justo, un rey justo y un rey de paz, que iba a obedecer plenamente la voluntad de Dios. Entonces, cuando se habla del reino, había toda una expectativa de los tiempos del día del Señor, de esos tiempos en que Dios va a traer la paz y que eso iba a comunicarse a la tierra entera. Ese Mesías iba a ser un anunciador, un misionero de la paz, un misionero del reino para la humanidad entera, porque la humanidad estaba en las mismas. Así que Israel quería verse como luz de las naciones, que iba a llevar este proyecto, por así decir, a todos los pueblos de la tierra. Y entonces el ángel le dice a María que su hijo va a reinar por siempre, que este es el heredero del trono de David, este es el Mesías. Entonces que empieza toda esta historia. Entonces, ¿cómo va a ser? Ella seguramente debe haber pensado, yo, mi hijo, o sea, todas esas cosas que se han ido diciendo se van a cumplir a través de mí. No puede ser, o sea, ¿quién soy yo? Y ahí es que entran entonces las preguntas de María, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que además ella era virgen. O sea, son muchos milagros a la vez. Y se pregunta el cómo. Eso es una pregunta normal en la misión, el cómo. Es una pregunta que a veces tiene respuesta y a veces no. Y entonces el ángel le da una respuesta genérica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces el Espíritu Santo va a resolver el cómo, lo va a hacer en su momento. En este momento es que te va a cubrir con su sombra. Esa sombra que recuerda aquella nube que guiaba al pueblo en el desierto y que de día era sombra, la Shekinah de Dios, y que de noche era una nube luminosa. Entonces ese poder, esa fuerza de Dios te va a cubrir con su sombra. De modo que de lo que tú tienes que estar segura y confiada es que el Espíritu Santo te va a acompañar. El cómo se resuelve confiando en el Espíritu Santo, abriéndose a Él, dejándose guiar por Él, dejándose cubrir por Él. Que es una implicación de que no lo vamos a hacer las cosas a nuestro modo meramente sin contar con Él, sino al revés, que sea Él el que tenga la palabra. Así que el que ha de nacer será santo y lo llamarán Hijo de Dios. También, subrayo el también, porque las señales
de nuestro llamado no son solo, pueden venir con señales de corroboración. También tu parienta Isabel va a tener un hijo en su vejez. O sea, mira a tu alrededor y date cuenta que no somos islas en el proyecto de Dios. En este momento de la historia, que es uno de los asuntos que vamos a abordar mañana y pasado mañana, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que nos revelan que el Señor está construyendo una cosa nueva. Esto mismo de la pandemia está sirviendo para que se planteen por todas partes, a todos los niveles, una cantidad de cosas nuevas. Si alguien hubiese propuesto las Naciones Unidas, cualquier líder mundial, el presidente de Estados Unidos, de Rusia, de China, el Papa, el que fuera, que se le hubiese ocurrido decir, detengan el mundo entero por una hora para que nos sentemos a reflexionar, se le hubiesen reído en la cara y nadie hubiese hecho nada. Y entonces llevamos casi 60 días de esta detención, que es como un milagro insospechado, y eso necesariamente cuaja cosas nuevas. Hay gente que se está replanteando hasta si vuelve o no a trabajar y a trabajar en lo que lo hacían. Conozco gente así. Hay gente que se está planteando pues cómo va a ser la educación después que todo el mundo ha tenido que de repente aprender a transmitir clases online. Las universidades tuvieron que acelerar eso, que ya muchas tenían eso y otras se tuvieron que poner al día de la noche a la mañana. ¿Cómo va a ser después de esto, cuando se reclamen cursos en línea? Si ya sabemos, si ya tenemos identificadas las tecnologías, ¿cómo va a ser la economía después de esto? ¿Quién queda en pie? ¿Van a querer volver atrás las multinacionales y los poderosos a hacer lo que se hacía siempre? ¿Habrá una economía más solidaria? ¿Habrá una cosa en camino mixta? ¿Se habrá dado cuenta mucha gente de lo que son capaces? ¿Cómo va a ser la gobernanza? ¿Qué líderes van a quedar en pie después de esto, según la manera que han manejado la crisis y la vida y la muerte de sus ciudadanos? ¿Cómo va a ser el asunto climático después que vimos que en cuestión de un mes podemos limpiar la atmósfera y muchos de nuestros cuerpos de agua y decíamos que era imposible? ¿Cómo va a ser el tema energético de aquí en adelante? El tema de los recursos naturales, el tema de la convivencia, de la familia. ¿Cuánta gente ha tenido que por fuerza reencontrarse en casa y repensar muchas cosas de las que habían dejado a un lado y darse cuenta de que el mundo podía detenerse y no se acaba? Entonces, y los viejos, el tema de los viejos, podemos descartar a los viejos, dejarlos morir. Se han levantado muchas cosas importantísimas a raíz de esto, y todo eso. Entonces hay signos alrededor. Ese también, no somos nosotros los que tenemos la posesión exclusiva de la misión, ni del mensaje, ni de las respuestas. Hay mucho también alrededor, muchas otras iniciativas, personas, grupos que están por ahí. Y el futuro va a ser de concertación, de colaboración, de alianzas. Nadie puede decir tengo la solución para nada por su cuenta. O sea, todo lo que se vaya a hacer en el futuro tiene que ser en colaboración. Y entonces es muy importante ese también, que es curioso porque María oye eso y no hace más que el ángel terminar su visita y María sale corriendo a ver a su prima Isabel. De modo que ella encontró ese también como algo fascinante. Hay que encontrarse los buenos, hay que buscarse, hay que unir esfuerzos. Porque para Dios no hay nada imposible. María estaba preguntando los cómo y el Señor le contesta lo que Él sabe. Déjamelo a mí, que para mí no hay nada imposible. Y viene esa respuesta que es un eco de todos los fieles de la historia. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso tiene un eco en la primera página de la Biblia, por esto esta es la primera página del Nuevo Testamento. La primera página de la Biblia decía, dijo Dios y así se hizo. Su palabra se hizo. Y ahora María dice, hágase su palabra en mí.
es de nuevo una nueva creación que está ocurriendo, ahora no en los espacios celestes, ahora es en el corazón de las personas. María es la testigo de esto. Este nuevo relato de la creación se está escribiendo en el alma de María. De modo que una vez que ella acepta eso, empieza el Nuevo Testamento. Empieza lo que Dios tiene en mente y que logra lo que se estaba esperando desde toda la eternidad. Entonces viene toda una trayectoria de la vida de María. En el Nuevo Testamento pues se habla poco de muchos personajes, pero o sea, que hay una cantidad de personajes que no se dice gran cosa. De María no se dicen demasiadas cosas, pero dicen bastantes. Y ahora pues voy a colocar simplemente unas imágenes para que nos sirvan de meditación y que repasemos en la mente las escenas de lo que eso nos trae. Pensando en la Anunciación, la visitación, la alegría de esas dos mujeres representando el Viejo y el Nuevo Testamento, las esperanzas de vida de antes y las de ahora. Ese es nuestro proceso misionero, nos va a llevar a muchas visitaciones para sembrar esperanza de vida y con lo de antes y lo nuevo. Simeón, que le profetiza a María allí en el templo: una espada atravesará tu alma. La ida a Egipto. Egipto se vuelve paradójicamente lo contrario de lo que decía la Biblia. Siempre Egipto era el lugar peligroso, el lugar de muerte, de pecado o de tentación. Y aquí va a ser el refugio de José, María y el niño Jesús, porque Herodes se volvió el nuevo faraón. Se cambiaron los papeles. El niño en el templo: tenía que estar yo en las cosas de mi Padre, y crecía en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante la gente. Las bodas de Caná no tienen vino. La vida de María mirando a Jesús, viendo cómo se metía en mil cosas. La dolorosa, la piedad, Pentecostés, la gloria de María. Contemplemos aquí y allá esas imágenes y dejémonos tocar por lo que ellas nos digan. En Lucas, María recibe, como dijimos, dos anunciaciones. Una por boca de Gabriel, la del Alégrate, para revelarle el nacimiento de su hijo. Otra por boca de Simeón, la de la espada que atravesaría su alma, para anunciarle la muerte de su hijo, de ese hijo. Entonces, ahí, curioso, en poco tiempo, ese doble anuncio: no va a haber misión sin dolor, sin cruz. No hay un solo personaje en toda la historia bíblica que no haya pasado por el sufrimiento. De hecho, no hay personaje en la historia de la humanidad que no haya pasado por el sufrimiento, a menos que sea un enajenado que todo lo tenga resuelto y se haya olvidado de los demás. Entonces, eso es una lección importante. Siempre va a haber en la misión varias anunciaciones, unas de alegría y otras de espada, de persecución, de sufrimiento, de pérdida, en definitiva. Y hay que saber que eso está así, que eso es así, está anunciado. Eso no nos debería sorprender
cuando nos bautizamos, el primer gesto que se nos hace es una cruz que nos ponen en la frente. Y entonces nos signan con la cruz, porque Jesús dijo claramente: el que quiera seguirme, tome su cruz. Así que es el seguimiento de Jesús empieza por abrirse a la cruz. Y eso está anunciado. Eso le pasó a sí mismo a la Virgen María, y eso le pasó a Jesús, evidentemente. Entonces, si al propio Jesús no se le ahorró ese paso, esa situación, no va a ser distinto con nosotros. Lo que pasa es que la cruz se ve bonita hasta que nos toca, porque la cruz nunca viene por donde nos gusta, siempre viene por donde nos duele. Por eso es cruz. La cruz no es un accesorio decorativo y espiritual bonito, que uno dice qué hermosa esa cruz. La cruz son los dolores son la cruz. Y entonces a veces son enfermedades, a veces son fracasos, a veces son pérdidas, a veces son humillaciones, pecados, caídas, divisiones, toda clase de cosas puede ser, y pérdidas. Entonces eso es la cruz, y todos los días la tenemos de frente. No hay que buscar cruces, las cruces llegan solitas. Y entonces, simplemente cuando se presenten, entonces tenemos que saber identificar lo que llegó y asumirlo desde el misterio pascual. Enseguida tenemos un instinto, los cristianos, los católicos, de asociar nuestros sufrimientos con la cruz de Cristo. Eso nos lo enseñó Pablo. Y entonces es parte de la disciplina, de la espiritualidad, de la ascética católica, que todo lo que sea dificultad, contrariedad, dolor, pérdida, muerte, crisis, lo asociamos a la cruz de Cristo. O sea, lo ponemos ahí a su luz y lo ponemos ahí en oración. Lo entregamos de antemano, lo entregamos durante el mismo proceso, porque muchas veces las cruces no se pueden entender. Eso es parte del dolor de la cruz, que hay cosas que no se entienden humanamente hablando. Y entonces eso se lo indican ahí en esa profecía a la Virgen María, y ella lo llegó a vivir así exactamente. O sea que no es broma el asunto del sufrimiento, y que tenemos que estar preparados, y que cuando se presenten, entonces no es un sálvese quien pueda. Ahí es donde más nos tenemos que unir para entre todos y todas entonces iluminarnos, sosegarnos y encontrar la salida. La encarnación y el misterio pascual son estos elementos que María asumiría en su propia carne. La misión se acoge haciendo en mí tu palabra, viviéndola en gozo y en dolor, según sea que se presente en el plan de Dios. Hágase en mí tu palabra no es nada más las cosas lindas de tu palabra, es todo lo que implique. A Jesús le costó la vida. Entonces, hacer la palabra, hacer la misión, es echarse a cuestas un montón de riesgos y un montón de consecuencias, porque es enfrentar toda clase de contradicciones incluso. Y amar y servir a los pobres suena romántico, pero el pobre también puede tener una pobreza adicional, que es la ingratitud, que puede ser el retribuir con mal el bien. Y entonces es muy doloroso ayudar gente y sentir que no hay gratitud, que no hay, que de allá para acá no se reacciona, que pareciera que es al revés, etc. En la infancia y en la juventud de Jesús, María está en la encarnación y el nacimiento de Jesús, en su ida al templo cuando niño, mostrando al Dios con nosotros. Ese mostrar me encanta, porque en la salve decimos: en este valle de lágrimas muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. El oficio, la misión de María es mostrar al Dios con nosotros. Muéstranos a Jesús. Algunas personas muestran a Jesús con su palabra, otras con su ejemplo, otras con su trabajo, otras con su acción de diversa clase, otras con el arte. Muéstranos a Jesús. A veces con una sonrisa, con su estilo de ser, en distintos lugares.
María le tocó sobre todo mostrar al Dios con nosotros en Nazaret, simplemente compartiendo la vida familiar y cultural. El Hijo de Dios se encarnó no simplemente en el cuerpo, en Jesús de Nazaret, en el vientre de María, se encarnó en unos años, en un proceso, se encarnó en una cultura, se encarnó en una familia. Y así, por lo tanto, la encarnación es un proceso que a él le tomó 30 años. Entender, vivir el lenguaje de aquella gente, las tradiciones, observar mucho. Se ve que Jesús era muy observador, las parábolas lo demuestran. Captaba los dramas de las vidas de las personas y por eso sintonizaba con ellos y ellas. Y ahí hay claves misioneras. O sea, un buen misionero, una buena misionera tiene que tener mucho asentamiento cultural. Y la cultura tiene unas capas, y la capa más profunda de la cultura son los valores del pueblo que tiene esa cultura. Los valores que lo mueven. Ese es el eje de la cultura. ¿Cuál es el valor de este pueblo? Si es la fraternidad, si es un pueblo que no se deja morir, que se las arregla, a veces bien, a veces por medios equivocados, pero no se va a dejar morir. Eso es muy caribeño, por ejemplo, en el caso nuestro. Los caribeños no nos vamos a dejar morir. Algo resolveremos, ya sea evadiendo la realidad, ya sea enfrentándola, ya sea esquivándola por un tiempo, pero ahí llevamos siglos de coloniaje en que hemos sobrevivido, y una de las cosas que hacemos es que cantamos y bailamos. Los negros de los bateyes de Puerto Rico, los negros esclavos, estuvieron 300 años sometidos a la esclavitud y sobrevivieron cantando y bailando. Asombroso. Que es lo que hemos ido como adquiriendo como herramientas que se van al fondo de nuestra cultura y son fortalezas, y que el que toca, el que sintoniza con eso puede conversar con este pueblo, puede decirle cosas, va a encontrar el gesto adecuado, la palabra adecuada, en el momento adecuado, sin saturar demasiado, sin exagerar, y ciertamente sin parecer una cosa extraña superpuesta. En el ministerio público de Jesús, claramente allí en Caná, al comienzo del ministerio de Jesús, allí está María anticipando la hora de Jesús. Él mismo dice en Juan, no ha llegado mi hora. Pero María dice, hagan lo que Él les diga. Entonces, ella afirma el seguimiento que es necesario para con la palabra de Jesús. Hagan lo que Él diga. La palabra de Jesús hay que escucharla. Eso que ella había dicho, hágase en mí, ahora invita a la gente a que hagan lo mismo, hagan la palabra que Él diga. Entonces María aprendió la lección de la misión de su vida. Si lo que me ha dado sentido a mí es acoger la palabra, les invito a ustedes a hacer lo mismo. Así que hay un gran componente de la misión que es simplemente compartir las lecciones aprendidas a título personal. Por eso es tan importante que hagamos esa revisión de quiénes somos, cómo estamos por dentro, qué hemos ido viviendo. Es un poco la línea por la cual he ido proponiéndole los ejercicios al final de las charlas. Porque eso que estamos viviendo, esa experiencia, es por donde se cuela, por donde habla Dios y por donde nos hace auténticos misioneros. María también en el ministerio público de Jesús se caracteriza porque lo busca. Ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Entonces está buscando a Jesús, lo sigue. Entonces, discretamente, pero lo sigue, está al tanto de Él. Y en el misterio pascual, nos dice claramente Juan, junto a la cruz de Jesús se encontraba su madre María. Allí está, al lado de la cruz, y está en la culminación de todo este proceso pascual en Pentecostés, donde se cierra el ciclo público bíblico de María. El Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra en la Anunciación, la cubre con su fuego en el aposento alto. Así que abre y cierra la vida de María, la misión de María, con la apertura al Espíritu Santo en su inicio de jovencita, y ahora de una mujer mayor, la apertura al Espíritu Santo en el inicio de la Iglesia. Entonces, allí está ella, dando a luz al Dios con nosotros y ahora dando a luz a la Iglesia. Todo bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo el fuego del Espíritu Santo. Entonces,
son unos detalles de cómo María vivió su misión. Ese elemento del Espíritu Santo es fundamental. La invocación que debemos hacer al Espíritu Santo, la apertura, sus inspiraciones, para que entonces haga en nosotros realidad lo que soñamos y lo que esperamos. Y entonces cerramos con una invitación que les hago a repasar el Magnificat. Mi alma proclama la grandeza del Señor. De nuevo pongo ahí en color resaltado unos acentos. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, resalto unas cosas que se van a repetir en distintos párrafos de distinta manera. Mi espíritu, o sea, yo me alegro en Dios mi Salvador. Entonces estoy yo, está Dios. De nuevo aparecen las relaciones aquellas que hablábamos, que son lo trinitario de Dios en nosotros y que es la experiencia de la misión también. O sea, ahí estamos todos los implicados. Estoy yo, está Dios, la relación con Dios, y están las generaciones, los demás. Entonces, todo eso está integrado, entrelazado por un hilo que es, por un lado, la obra de Dios y por otro lado, la humildad de la sierva. O sea, Dios puede hacer su obra con gente humilde. Dios puede obrar con poder. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, porque hay personas que se abren a que Él haga y no hacer las cosas como a mí se me antoja. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. De nuevo, Él y yo. Su nombre es santo y su misericordia se derrama de generación en generación. De nuevo, las generaciones. Si se fijan en estos dos párrafos, está el mismo esquema. En mí, mi espíritu, en mí, el poderoso, en Dios mi Salvador, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, su misericordia se derrama de generación en generación. Es el mismo esquema repetido dos veces. Y esos énfasis son importantes para lo que queremos entender de la misión. O sea, aquí hay uno que es el que hace, que es Dios. Dios es el hacedor de la misión. Y pasa por mí, pero pasa por mí en mi humildad y en mi vulnerabilidad, en mi pequeñez, en mi debilidad. Yo no soy capaz de grandes cosas, pero con Él ha hecho obras grandes en mí. Y esto se va a extender, esto va a tener fruto de generación en generación. El sí de María nos está bendiciendo en este mismo momento. Estamos aquí donde estamos porque esa muchacha dijo que sí, se atrevió a decir que sí, y eso desató la misión de Dios en toda la historia, generación tras generación. 20 siglos, casi 21 después, aquí estamos, gracias al sí que dio María. Entonces, el sí tuyo y el sí mío, no tenemos idea de qué consecuencias de bendición puede tener para tantas otras personas. Es una lección entonces misionera de María. Extendió el poder de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los poderosos, levantó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Y acogió a Israel cumpliendo su promesa eterna a Abraham y su descendencia. De nuevo él, la descendencia, y ahora no yo, sino el pueblo con el que se hizo la alianza. En un momento dado, en la misión ya no es los que estamos ahí iniciando, ni de facilitadores y servidores de la misión, es como ese pueblo se apropia ese don. Y una vez que eso ocurre, entonces la bendición se multiplica. Hay un secreto entonces en todo lo que es la de la iglesia y las congregaciones religiosas, etcétera, que el carisma que recibe un grupo, una congregación, una comunidad, los regala a la iglesia, se los regala a los demás, y la gente que ve que eso es válido, hermoso, que es santificador, que es una bendición, se lo apropian. Y en un momento dado ya no es nuestro, ya se nos fue de las manos. Me hace recordar una copla de Facundo Cabral en aquellos conciertos que él daba con Alberto Cortés, cuando, si lo recuerdo bien, si me sale mal, discúlpeme, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya no se sabe el autor.
procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, pues al volcarse tu canción en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Me encanta, me encanta. O sea, ahí el autor, el compositor verdadero regala su talento y el pueblo se lo apropia, y hasta que el pueblo las canta no son coplas, pero cuando las canta el pueblo ya no se sabe el autor. Entonces procura que tus coplas, tu mensaje, vaya a parar al pueblo, que entonces perderás gloria, pero ganarás eternidad. O sea, se va a eternizar eso, se lo van a apropiar otros y ya no se sabrá ni de quién es. Se va a regar por todo ese pueblo de Dios y eso es lo que importa. Y entonces los autores, los iniciadores, pues pasarán a un segundo plano y hasta el anonimato. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que el Señor sea amado, que ese bien sea diseminado, que esa bendición sea recibida y conocida. Y entonces, de las cosas que yo entresaco del Magnificat para mí, cada cual pues podrá hacer su propia reflexión, y por eso les propongo el ejercicio: compón tu propio Magnificat. Fíjense que he estado insistiendo en que escriban, en que repasen, en que vuelvan a sus raíces, en que se apropien estas cosas, porque este es un grupo hermoso, porque ustedes tienen un don precioso, validado por la gente que las conoce, y entonces es importante cuidar de que el quehacer, las luchas, las situaciones, los retos, no nos agobien de tal manera que entonces se nos olvide el don que llevamos por dentro. Hay que cantar las grandezas que ha hecho el Señor en nosotros. ¿Qué ha hecho el poderoso en mí, en los que siguen este camino y en aquellos que han sido parte de todo esto, sobre todo los pobres y necesitados? Y que cada cual escribe un poco sobre eso. Y si lo puede hacer a modo de magnífica, de poema, de alabanza: te alabo, Señor, porque tú has hecho esto y esto en mí, y porque en los hermanos y hermanas, etcétera, etcétera, como te salga, como te inspire el Espíritu. Y se pueden combinar cuando se junten, si es en la Eucaristía o en otro momento, ojalá que pueda haber un espacio para que puedan entonces, con la frase tuya, con una frase de otro, se vaya componiendo un Magnificat comunitario, que salga de distintas piezas y se componga ese rompecabezas de las alabanzas de la comunidad. Que la Virgen María entonces nos ayude a lograrlo y a sentir esa pasión por el Señor que ella sintió, y ese gozo. Entonces, hermanos y hermanas, cada cual pues mire lo que tenga que trabajar. Cada vez que yo voy a un retiro, tengo por costumbre para mí que los primeros días, cuanto antes salgo de aquellas cosas que me agobian, si es que me tengo que confesar, si es que porque esos son piedras en el camino, y uno las tiene que sacar, y uno sabe que a la larga Dios va a ganar y voy a hacer lo que Él quiere. Así que sacúdase lo que sea que te agobie o que te inquiete, para que entonces podamos estar libres para disfrutarnos la estadía con el Señor, disfrutarnos su presencia, y estas cosas, si te inspiran, pues que puedas cantar el Magnificat tuyo, cada uno, cada una, y compartirlo con otras personas, y ser una comunidad que brille, ¿no? Eso es posible, yo lo creo, ciertamente. Eso es la esencia de la belleza y de la fuerza del Espíritu en la Iglesia. Que así sea, hermanos. Que el Señor y la Virgen les bendiga. Les vuelvo a dejar con la canción que habíamos puesto. Repaso la tarea que ha hecho el poderoso en mí, en los que siguen este camino, en los pobres y necesitados. Y si acaso combinar eso en un Magnificat comunitario. Que Dios les bendiga. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión.
que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.